calcular el tamaño de la muestra se consideran varios elementos, si se quiere. La variabilidad, el tamaño de la población y el error. En la variabilidad de la población eh, diferencia entre las características o propiedades de los elementos. Si es mayor la variabilidad, mayor deberá ser el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de la población, n, como mostré hoy, cuanto mayor sea la población, mayor debe ser el tamaño de la muestra. eh, con misma o diferente proporción, ¿no? Tal que depende de la variabilidad poblacional. Al agrandar la población, mi variabilidad también se va a agrandar, por lo tanto tengo que agrandar mi muestra. El margen de error o tolerancia es intrínseco al análisis muestral, siempre va a estar. Cuanto mayor es la tolerancia, o el error es menor, el tamaño de la muestra. O sea que si suponemos un error cero, entonces para que exista un error cero, n tiene que ser igual a n, porque es la única forma que la tolerancia sería cero. No existiría porque serían iguales. Pero bueno. La selección de la muestra. Se selecciona a partir de métodos de muestreo según la población que vamos a tener. El muestreo, vamos a tener dos métodos. La intencional o no probabilística si se quiere. No, ya que es- las características de esta es que no es representativa, eh, no es aleatoria, porque es intencional, aleatoria, y eh, es rápido y fácil. Eso es el positivo, ¿no? Rápido y fácil. Por lo tanto, como tiene estas tres propiedades, no es confiable. Disculpen mi letra. Ahora, el otro tipo de muestreo es el aleatorio, que es considerado probabilístico, va a tener gran confiabilidad, ¿no? Es para casos de características homogéneas y población media baja. 2 tiene que ser estratificado. Para casos de alta variabilidad. 3. El estratificado también involucra que haya heterogeneidad entre los grupos, que era lo que mencionaba arriba cuando representativa. Eh, Tiene que ser sistemático. Sistemático. Forma de que sea fácil, de replicabilidad fácil, o sea, sencillo. Eh, Mejor para casos de variabilidad baja. Y 4 por conglomerados. Se ocupa para cuando no hay heterogeneidad entre los grupos, digamos. Uno puede tener una población con subgrupos que tienen algunas características, que estas características pueden compartirse entre grupos. Y el método 4 que es por conglomerados, es cuando los grupos estos tienen características propias, entonces conviene agruparlos y analizarlos, tomar varias muestras de estos distintos grupos y analizarlos por separados y después agregarlos. Eh, Se suele, por conglomerado, se suele trabajar en empresas, sucursales, etc. El muestreo
Es un proceso de selección de unidad de análisis tal que cada sujeto tiene probabilidad positiva e independiente de ser seleccionado. Por eso se busca que sea aleatorio, ¿no? Porque al intencional uno elige. Y bueno, para expandir tenemos que la muestra simple que hoy explicaba, las observaciones se realizan eh, en las observaciones se realizan con devolución. O sea, los elementos que nosotros saquemos de la muestra los volvemos a agregar. Cualquier elemento que se saque para el análisis, uno lo vuelve a agregar a la muestra para que no se altere el número de elementos. Lo que permite que todos los individuos tengan las mismas probabilidades de ser seleccionados. Como decía, n n va a ser igual a constante. Probabilístico, n igual a constante. Se usa para individuos con características homogéneas de la población, no recomendables para poblaciones muy grandes y heterogéneas. Ejemplo, bolillas en un bolillero, eh, se las saca, se las vuelve a meter. Luego tenemos el muestreo aleatorio estratificado, que era lo que por ahí mencionaba yo hoy acá, que uno tiene la población n con elementos dispares, con distintas características, ¿no? Entonces se los busca separar según sus características, se los estratifica. Acá va a tener cuadraditos, triángulos, acá círculos. Se hace un subconjunto si quieren. Esto va a ser un NI. Y luego se analiza elementos de cada estratificado y se hace una muestra representativa, ¿no? Este va a ser un NI. Un N, perdón. Se ocupa para poblaciones de gran variabilidad. Se subdivide en N estratos con grupos de elementos homogéneos. De menor variabilidad se seleccionan N muestras de cada estrato, escogiendo un N número representativo de elementos de cada estrato. La elección de elementos en cada estrato se realiza de modo eh, aleatorio simple, siendo que para cada estratos de tamaño N1, N2 hasta NK, tal que N va a ser igual a la sumatoria de los estratos. Esta se hace representativamente así. Para, asumiendo que hay K características, voy a tener entonces K estratos, N1 hasta NK, por lo que N va a ser igual a la sumatoria de N1 más N2 más N hasta K. Y el total de N individuos también. NK. Son los estratos, o sea, cuanto más heterogéneos son. Tal que
N1 va a ser distinto a N2 y distinto acá, NK. Y el método aleatorio, perdón, el muestreo aleatorio de conglomerados es mejor para cuando más diferentes son los grupos heterogéneos e intragrupos. Entonces, estratificado se ocupa para cuando la diferencia es cuando son muy heterogéneos entre grupos y, o sea, cuando es muy grande la diferencia entre N y N2. Y por conglomerados para cuando los grupos son muy heterogéneos intragrupos, o sea que dentro de los elementos mismos de los grupos hay mucha variabilidad. Pero bueno, ahora, si recordamos, estábamos simple, estratificado, sistemático. El muestreo sistemático se utiliza en muestras ordenadas. Es más sencillo que el muestreo aleatorio simple. Es usado en casos de variabilidad baja. Es más efectivo cuando el orden de los datos influye en los supuestos. En los sujetos próximos, perdón. En este nota XD. No me pregunten. Muestreo por conglomerados. Se utiliza cuando la población está agrupada en conglomerados naturales. Ejemplo de provincias, sucursales, de empresas, maquinarias por sector, líneas de producción. Se utiliza cuando los grupos son muy heterogéneos y no existe mucha diferencia entre conglomerados. Se selecciona algunos conglomerados como representación de todas las poblaciones y luego se selecciona la muestra por muestreo simple. Ahora vamos al dato. ¿Qué carajo es el dato, no? El dato. El dato es una representación simbólica, numérica o alfabética, de un atributo o característica del elemento de la muestra. Siempre se expresa en singular, ya que surge de la medición de una unidad de análisis. Por ejemplo, una máquina, un operario, una sucursal. El dato está el dato está constituido por el valor que surgen de las mediciones de las características sobre la unidad de análisis. Así que bueno, el dato que es una representación numérica o simbólica, o sea, alfabética. Queremos ser más numérica o alfabética. Luego tenemos la variable. La variable es una característica observable y medible de cada una de las unidades de análisis de la muestra, la cual tiene una variabilidad conocida o no. Ejemplo, unidad de análisis, producto. Variables, peso, material, empaquetado, máquina, etc. Pero bueno, lo interesante de la variable es que tenemos dos tipos de variables. Y esto es importante porque se va a ver más adelante también. Tenemos las cuantitativas. Recuerden, cuanti, contable. Las cuantitativas van a ser medibles. Pueden, recuerden, relacionarlo con número. Medible. Entonces, pueden ser
discretas, ya que pertenecen a los números naturales, son contables enteros. Estas pueden ser cantidades de máquinas, fallas, etc. Y continuas. Van a ser valores, números que pertenecen a los reales. Acá entrarían las unidades, o sea, esto puede ser una distancia, puede ser unidad de masa, puede ser el pH, puede ser velocidad, edad. Y bueno, luego tenemos las cualitativas. Cualitativas, quali representan cualidades o atributos. Por eso el quali. Capaz conviene que las dibujo un poquito más abajo, ¿no? Entonces tenemos variables cuantitativas y vamos a dibujar. Cualitativas. Dentro de las cualitativas vamos a tener a las nominales. Nominales. No tienen jerarquía, nominales. Relacionenle con el nombre, ¿no? Por nomi. Y van a ser color, tipo de material, lugar, profesión. Y luego tenemos las ordinales. Ordi, o sea, te da indicativo a que están ordenadas, tienen jerarquía. Entonces van a ser todas aquellas que sean, por ejemplo, nivel de llenado, nivel de educación, grados de tinción, si quieren, de una tela. Entonces, nominales no tienen jerarquía y son descriptivas del material. Color, tipo de material, lugar. Y las ordinales tienen jerarquía, entonces nivel de llenado, de educación, etc. Ahora, dentro de las escalas de mediciones, vamos a tener algunas repetidas, similares, ¿no? Vamos a tener escala nominal, escala por intervalo, ay, ay, ay. Va a estar larga esta clase. Escalas. Entonces tenemos escalas de medición. Vamos a tener nominal, ordinal, intervalo y razón. La escala nominal se usa para referenciar datos no medibles por escalas numéricas. Ejemplo, sexo, masculino, femenino. Uno puede entonces
ocupar masculino le pone 1, femenino le pone 2. De esa forma. Se puede ocupar números también, pero referenciando a un atributo nominal. Luego tenemos la escala ordinal. Se utilizan sus características. Se utilizan cuando las características tienen diferentes valores subjetivos. Por ejemplo, un tanque de agua puede estar lleno, semilleno o vacío. Por lo tanto, la escala es una forma subjetiva del que está midiendo, ¿no? La escala subjetiva de la medición de llenado. Esa sería la ordinal. Le dejo acá semilleno, lleno, vacío. La escala de intervalos corresponde a variables cuantitativas donde el cero no tiene valor, sino una posición arbitraria. Por ejemplo, la escala de temperatura. El cero no vale nada, pero es referenciado. Y en el caso de la razón, sí, en ese sí, va a ser el nivel de medición, es el nivel de medición más alto, incluye la escala de intervalo, pero el cero tiene valor, es significativo. Al igual que el cociente entre dos valores de la escala, ejemplo, escala o de transporte por alumno, concentración de sustancias, peso, tiempo. Y bueno, hasta acá llegamos con la unidad 1, que era puramente explicativa, si se quiere, conceptual, nada de cálculo. Así que ahora empieza lo interesante. Se vienen las cositas. Se vienen cositas. Así que vamos con la unidad 2. ¿Qué nos conviene pasarnos acá más? Que sería estadística descriptiva. Descriptiva. Y acá se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Estadística descriptiva. Vamos a analizar algunos conceptos. Uno, al hacer un muestreo, si quiero tener una población, saco una muestra. En esta muestra puede ocurrir que hayan datos cuyos valores coincidan. Entonces, si dos datos el mismo valor, en lugar de estar tomando dato por dato, lo que hago es lo sumo y me va a dar una frecuencia. Entonces voy a tener 1, mi dato de magnitud 1 va a tener una frecuencia igual a 2. Entonces, lo primero que se trata es la explicación de frecuencia. Frecuencia absoluta vamos a empezar. Frecuencia absoluta entonces va a ser la sumatoria de todos los datos de igual valor. Por lo tanto, se representa con la sumatoria de los datos repetidos. Perdón. Se representa con la letra, la frecuencia absoluta, se la representa con la letra F. Y si nosotros de esta muestra que tiene n elementos, sumamos todas las frecuencias, ya sea que un dato se repita una vez o no, vamos a tener que A tiene frecuencia 1. Acá ponemos los datos, acá ponemos las frecuencias.
A tiene frecuencia 1, B, si quieren que B sea igual a 1, tiene frecuencia 2, C tiene frecuencia 1, D tiene frecuencia 5, entonces esta muestra que tiene 1, 2, 3. Esta muestra que tiene subconjuntos, o como hoy los veíamos, que se llamaban, los denominamos estratificados, si querés, si quieren, ¿no? Tenemos 4 estratificados, A, B, C y D, pero dentro de esos estratificados tenemos elementos varios. Entonces, si nosotros sumamos todas las frecuencias, vamos a ver que nos va a dar el valor total de los elementos de nuestra muestra. Entonces, en este caso serían 4 más 5, 9. Tendríamos que n es igual a 9. Estamos sumando los valores de la frecuencia, que también, si a esto lo desarmáramos, y en lugar de escribir acá 2, hiciéramos A más B más B más C más 5 veces D, nos daría 9. Entonces de ahí sale que nosotros podemos decir que la sumatoria de las frecuencias absolutas va a ser igual a n. Esto es importante porque después se ocupa esta relación. Frecuencia relativa. ¿Relativa a qué? Bueno, va a ser relativa a el tamaño de la muestra. Entonces, a la frecuencia relativa se la conoce como h, perdón, h va a ser igual a la frecuencia absoluta sobre el número de la muestra. Luego tenemos la frecuencia relativa porcentual, que es nada más y nada menos que h por 100. Entonces va a ser fi sobre n por 100. Luego, otro concepto interesante que va a estar dentro de esta, si quieren, este paraguas de frecuencias, son las frecuencias acumuladas. Así como vimos recién, si me responde esto, ¿no? Nosotros podemos tener una tabla, a la cual llamaremos tabla de frecuencia, pero también podemos analizarlo solamente en datos distribuidos, pero es más fácil verlo en tabla. Cuando uno distribuye los datos en tabla, va a poner los datos de la variable y la frecuencia para el conteo, ¿no? Generalmente uno tiene los datos y debe ordenarlos y luego se lo pone en la tabla. Ahora, estas frecuencias absolutas nosotros podemos ir acumulándolas. Si las vamos sumando, ¿no? Esa suma se va a llamar frecuencia acumulada absoluta creciente. La frecuencia acumulada absoluta creciente va a ser, para el primer valor, va a corresponder, estos van a ser iguales. Si esto es 1, acá va a ser 1. Ahora, para el segundo valor, porque imagínense que esto, la ecuación acá para este punto en realidad es 0, porque acá no hay nada, más fi. Entonces queda solamente fi. Para el segundo lugar, yo tengo 2. Mi frecuencia absoluta 2 va a ser igual a mi frecuencia absoluta 1 más
F2. O sea, acá, si yo, no sé, esto yo lo llamo como número de elementos, 1, 2. Para mi fila 2 va a ser 2. Entonces esto va a ser igual en realidad a 1 más 2, que va a ser igual a 3. Frecuencia acumulada acá va a ser 3. Eso sucesivamente, entonces uno tiene la frecuencia acumulada. Frecuencia... Bueno, voy a escribirla para que quede. Y es creciente porque va sumando, ¿no? Si fuera decreciente empezaría desde atrás, tendríamos que empezar con el total de valores y ir restándole. Es un podrio eso porque a mí no me gusta. Y no se ocupa tampoco. Entonces, la frecuencia acumulada absoluta se la representa de esta forma. Fi, o a veces Fa, y menos. Porque va desde menos a más. Ah, XT. Em, y de forma genérica se lo podría escribir así. Que F1, el primer valor que vimos acá, ¿no? Va a ser igual a F1. Es 1, ¿no? Ahora, F2 va a ser igual a F1 más F2. Y así hasta Fn. Que Fn va a ser igual a Fn menos 1, o sea, la anterior a Fn más Fn. Así como hay una frecuencia acumulada absoluta creciente, también va a haber una frecuencia acumulada relativa creciente. La frecuencia acumulada relativa creciente se la simboliza con HI. Y bueno, porcentual si quieren también. Ya fue. Voy a trabajarla así porque creo que se usa más esta que la relativa. Si mal no recuerdo. Y esto es totalmente simétrico a lo de arriba, pero aplicado a la frecuencia relativa porcentual. Como verán, esto va a ser igual a H1 porcentual, H2 menos porcentual va a ser igual a H1 menos porcentual más H2 porcentual. Y así hasta Hn. No voy a replicarlo porque es un bodrio. Ya se entiende. Así que si llegamos hasta este punto en la carrera, quiere decir que son muy capaces. Bueno, ahora pasamos a describir algunas definiciones que son importantes, que son el rango, el intervalo de clase y la amplitud de clase. El rango no es nada más y nada menos que... no es una R, gente. Va a ser igual al... ¿Cómo les llamo a ustedes? El mayor valor, el dato máximo, es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo en valor de magnitud. Por eso hay que ordenarlos, como les dije, ¿no? Uno cuando tenga la lista de datos que pueden estar desordenados, hay que ordenarlos de menor a mayor. Y
Eh, haciendo la diferencia me va el rango de la variable, o sea, de los datos de la variable, el rango donde opera. Luego, tengo el intervalo de clase. ¿Para qué me va a servir el intervalo de clase? Bueno, yo acá describí datos eh, cuando vivimos, ¿no? Acabo de escribir datos discretos. Uno, 2, 3. No eran continuos. Para cuando yo tengo una distribución eh, perdón, estoy hablando. Acá yo escribí datos sin agrupar. Uno, 2. Hay veces que yo tengo datos agrupados. O sea, voy a tener dos columnas de límites inferiores y superiores. Inferior y límite superior. Donde voy a tener que un dato varía entre estos dos. Entonces, para poder trabajar y operar, voy a necesitar sacar una marca de clase. Esta marca de clase va a ser la media entre estos dos valores. Pero bueno. Esta marca de clase va a ser igual al límite inferior más un medio o C sobre 2. ¿Pero qué es C? Ajá, C es la amplitud de clase, es la amplitud de estos dos. Para poder llegar a esto, yo necesito definir lo que es el intervalo de clase para saber cómo ir saltando, ¿no? Cómo agrupar en un intervalo estos valores. Entonces, el intervalo de clase. O sea, a ver, voy a explicarlo de vuelta. Yo cuando tengo una cantidad de valores enorme, eh, para simplificar y reducir el, la cantidad de cálculos que hay que hacer, eh, se los agrupa en, se los estratifica en realidad en este sería, en intervalos. Se hace como una abstracción de esa masa total. eh, Imagínense que tengo 100 datos y bueno, decido trabajarlo en intervalos de 10, o sea, en decenas. De esa forma, mis 100 valores que estaban todos distribuidos, los agrupo en 10 y los trabajo de esa forma, eh, que me permite simplificar, reducir el valor computacional, si quieren, de los cargos. Se me vuelve más sencillo. Para poder hacer eso, yo necesito determinar sí, cómo elegir esa división de estratificados. Esa división de estratificados se la hace a partir del intervalo de clase. El intervalo de clase se lo denomina con NI. NI se calcula de forma empírica 1,33 por el logaritmo en base 10 de n, siendo n la muestra, ¿no? Esos 100. Este NI es igual también al rango sobre C, que C es mi amplitud de clase. Que por esta relación también se puede decir que C es igual a R sobre NI. Pero lo que en realidad importa
es que C es mi amplitud de clase. Por lo tanto, mi amplitud de clase va a ser igual al valor del límite inferior menos el valor del límite, si quiere inferior más 1. Esto va a ser el límite superior. Si tengo que este es mi valor del límite inferior y este es mi valor del límite superior, acá yo lo pongo en paréntesis porque en realidad yo podría decir este límite superior en realidad después viene a ser el límite inferior de mi siguiente intervalo. ¿Qué pasa? Yo tengo que el límite inferior y límite superior, vamos a poner así. Tengo que acá esto vale A. Esto va a ser A más C sobre 2. Pero este valor, como yo busco una continuidad acá entre mis datos, no hay un espacio. Estoy tomando acá este límite superior. Va a ser el límite inferior de mi siguiente intervalo. Entonces esto viene para acá. Acá yo voy a tener A más C sobre 2. Y mi nuevo límite superior va a ser más C sobre 2 más C sobre 2. Esta relación es importante porque después nos va a permitir en los ejercicios cuando uno tenga solamente la frecuencia, la marca de clase que sería la media de los dos, o el valor medio de la variable, ¿no? Al tener en cuenta esta relación, uno va, si le dan un solo valor, un solo límite superior, uno puede determinar el otro. Y de ahí sacar la marca de clase, digamos. O viceversa, a partir de la marca de clase, completar la tabla. Y bueno, de acá nosotros podemos decir también que el límite superior, generalmente es más lindo trabajarlo con el límite superior porque como que es más coherente. C sobre 2. Porque si yo tengo el valor de mi, te dan acá, o la frecuencia y la marca de clase, si vos lo trabajás con el límite inferior, no tenés otro valor. Acá tendrías que hacer un cálculo imaginario, digamos, de... ah, en cambio, si vos tenés el límite superior, puedes restarle C sobre 2 y ya te da el límite inferior. Y es como más coherente matemáticamente. Porque, bueno, acá si yo tengo el límite inferior, va a ser igual al límite superior menos C sobre 2, es lo que les digo, ¿no? Y si vos no tenés ningún dato anterior al límite inferior, es ¿cómo vas a calcular, no? No tenés acá otro límite superior. Pero bueno, entonces tenemos frecuencias absolutas, frecuencias relativas, el rango, el intervalo de clase y la amplitud de clase. Ahora vamos a hablar de las medidas de dispersión. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros tenemos, perdón, medidas de posición, que son los estadísticos. Vamos a hablar de los estadísticos en realidad. Estadísticos. Los estadísticos van a ser medidas de dispersión y medidas de posición. Las medidas de posición vamos a tener aquellas que son de tendencia central, como son la muestra, la media, el modo, y las que no lo son. No tienen tendencia central, que sean los cuartiles. Cuartiles, percentiles, deciles, etc. Voy a empezar por las medidas de dispersión. A pesar que debería explicar lo que es primero la media, ¿no? Bueno, capaz explico la media y después me paso a las medidas de dispersión, porque lo estaba queriendo armar como lógicamente está en mi cabeza.
coherentemente más lindo para que quede en la punta, pero si uno no sabe lo que es la media, no puede llegar a las medidas de dispersión. ¿Qué es la media? La media aritmética, ¿no? La media. ¿Qué pasa? La media, podemos tener media aritmética poblacional, porque recuerdan, ¿no?, que teníamos la población, de acá sacamos una muestra. Podemos entonces tener la media, esto es la media, podemos tener la media de la población o podemos tener la media de la muestra. Media aritmética, entonces, si tenemos la media poblacional, que va a ser X, decimos que es el promedio de todos los elementos de la población N. ¿Qué es el promedio entonces? El promedio es la sumatoria de los N elementos. Este N va a ser así, mayúscula, que empieza con el contador I desde 1, por contás el primer elemento, de todos los valores de la muestra, sobre la totalidad de los elementos. Entonces, la media poblacional va a ser el promedio de todos los elementos de la población N. La sumatoria de todos los elementos, esto es obvio, x1 más x2 sobre xn, sobre el total 1, 2, 3, hasta xn, entonces se hace sobre el total de elementos. Y la media muestral es lo mismo, la media aritmética muestral, que es la que vamos a ocupar ahora, lo mismo, pero aplicado a la muestra. Va a ser n igual a 1 de xy sobre n. El promedio que se calcula sumando todos los elementos de la variable muestral y dividiendo por la cantidad muestral n. Algo curioso es que si nosotros ocupamos la media con, eh, con datos, como vimos hoy, que tienen frecuencia, nosotros podemos hacer una ecuación, porque esta es la ecuación general, ¿no? General. Podemos hacer una ecuación ponderada. Ponderada, ¿por qué? Por la frecuencia que te está indicando qué variable tiene más peso, ¿no? Es como una magnitud que le aplica si querés, cierta masa al conjunto al intervalo, ¿no? Entonces la ecuación ponderada va a ser esta, es semejante, se agrega la frecuencia nomás. Va a ser la sumatoria de n igual a i, a 1, perdón, de xi por fi, sobre la sumatoria de fi, que en realidad esto es lo mismo que decir sumatoria de n igual a 1 de xi fi sobre n, porque al fin y al cabo se acuerdan de esta relación, ¿no? Que era lo mismo. Pero bueno, voy a empezar con las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Pero queda más lindo ordenado así. Medidas de dispersión. Vamos a tener, primero que nada, el desvío medio. Lo van a encontrar así o así. Yo prefiero usarlo a la minúscula. El desvío medio va a ser la sumatoria de i igual a 1 de todos los valores de cada valor de la variable menos la media. Esto me va a dar una distancia, porque si nosotros distribuimos, epa, si
Si nosotros distribuimos todos los valores de la variable, eh, si nosotros tenemos que la media es el centro de gravedad, si quieren, ¿no? Acá va a estar la media. Y acá tenemos xy. Todavía fíjense que no les dibujé una campana de Gauss, pero se entiende, ¿no? Que esto estaría por acá, ¿sí? Porque no quería hacerlo, pero bueno, al final lo hice. Vamos a tener que esta distancia es el desvío medio, porque está absoluto. Porque si estamos tomando la media de referencia, esto puede ser negativo en este caso o puede ser positivo. Si estuviera acá. Por eso se prefiere tomar valor absoluto. En caso... Pero bueno. Si fuera ponderado, se multiplicaría por f. Luego, si nosotros al desvío medio lo elevamos al cuadrado para eliminar el valor absoluto, vamos a llegar a lo que es la varianza. Varianza que se la conoce de esta forma, la nomenclatura en realidad de esta forma, pero también se ocupa S de X, para cuando estamos hablando de la población. Entonces la varianza poblacional va a ser así. Va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1, xy menos la media, todo al cuadrado, sobre n. Se le eleva al cuadrado y se divide por la cantidad de elementos. Y la fórmula de trabajo, que después la voy a explicar, es esta. Xy menos, que si es ponderado, acá se va a tener por FI y acá va a estar por FI también. Otra medida de dispersión va a ser el desvío estándar, que es la desvío estándar muestral. Va a ser igual desvío de X, que es de b de X, que va a ser la raíz cuadrada de c de X al cuadrado. Por lo tanto, va a ser igual a s de X. Que va a ser igual sumatoria de xy menos x si está al cuadrado, esto está al cuadrado sobre n. Que al fin y al cabo termina siendo sumatoria de n igual a 1 de xy menos x sobre n. Y que terminaría siendo y sobre n menos x menos la media. Luego tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es bastante útil porque se usa para comparar la variabilidad relativa de diferentes conjuntos de datos, incluso con la varianza que vimos hoy, la distancia al cuadrado de cada elemento respecto a la media. Porque vimos hoy al hacer esta diferencia, se imaginan que se le va al cuadrado este valor.
va a ser más representativo para los valores más chiquitos. Cerca, al elevar al cuadrado también va a tomar una relevancia un poco más interesante. Y además no me afecta la sumatoria de todas las varianzas después. No van a estar alteradas, no se van a cancelar entre ellas. Porque si nosotros sacamos acá el valor absoluto, se van a cancelar. Porque son simétricas. Eh, esta D, que si quieren es de 1 con D1', si no estuviera el valor de absoluto o el cuadrado, se cancelarían. Si quieren hagan la prueba manualmente. Yo ya la hice. Salí mal también por eso, porque me olvidé. Así que bueno. Coeficiente de variación, como estábamos diciendo, se usa para comparar variabilidad relativa de diferentes conjuntos de datos, incluso de diferentes medidas, y se simboliza con CB, y su fórmula es Sx, o sea, el estándar, sobre la media. Que esto, si quieren, va a ser raíz cuadrada de Sx al cuadrado. Entonces, directamente habiendo calculado la varianza, ya podemos sacar. Y obviamente, si calculaste la varianza, tenés que haber calculado la media. O sea, podemos sacar el coeficiente de variación tranquilamente sin hablar el desvío, porque le pones el valor que saques al cuadrado, a la raíz cuadrada. Luego, tenemos las medidas de posición. Medidas de posición. Y acá sí va a importar si nuestros datos son o no agrupados. Era lo que... Como nosotros tenemos tipo de datos no agrupados y agrupados, cuando tenemos una cantidad importante, uno los trabaja en una tabla. Los va trabajando en una tabla de frecuencia. Entonces vamos a tener tabla de frecuencia para datos sin agrupar y datos agrupados. Por lo que la mejor forma de representar la tabla que yo encontré para después poder verificar rápidamente es la siguiente. Acá voy a poner los datos sin agrupar. Y acá los datos agrupados. Son semejantes las tablas, lo único que cambia es la marca de clase y los límites inferiores y superiores. Entonces, la forma que les voy a escribir es la siguiente. Para mí lo más práctico es escribir el valor de la variable, que en este caso cuando escribamos los límites, esto se va a llamar marca de clase. El valor, obviamente, hay que ordenarlos. Eh, el valor, la frecuencia absoluta, si requiere el ejercicio, si ustedes lo requieren para algún análisis relativo, la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia acumulada, la frecuencia acá acumulada, relativa acumulada o relativa acumulada porcentual. Creo que se ocupa más la porcentual que otra. Y bueno, y acá vamos a hacer el producto de la variable por la frecuencia, que esto nos va a servir después para sacar la media. Porque la sumatoria de todo esto acá al final sobre n es la media. O sea, ¿se imaginan, no? Es- acá me convendría poner otra línea. La tabla es bastante práctica porque nos acelera muchos cálculos.
Me va a quedar cortita la tabla, pero bueno. Luego hago el valor absoluto para el desvío. Esta va a ser la tabla. No terminó todavía la tabla. Se expande en realidad. Tengo dos valores más. El de x y al cuadrado y el de xy al cuadrado por fi. ¿Por qué es importante esto? Porque tomar estos valores, este me sirve para calcular la media, pero en realidad estos valores que ven acá, estos son para calcular eh, los, por método teórico, la desvío, o sea, los valores, las medidas de dispersión. En cambio, para la fórmula de trabajo, que es más práctica, se ocupa de estos. Así que conviene que cuando uno haga la tabla ponga estos dos valores porque le sirve también como para contrastar rápidamente si está bien calculado todo. Eh, Entonces, además con esto uno, al obtener los valores finales, puede calcularlos por tabla o por método directo, que ya les voy a mostrar después. Del otro lado es similar, es idéntico. Para los datos copy. Para los datos agrupados, la me entiendan. Lo único que cambia para los datos agrupados es lo siguiente. Acá vamos a tener límite inferior, acá vamos a tener límite superior y acá vamos a tener la marca de clase. La marca de clase se la representa con X mayúscula, X y mayúscula. Es lo único que cambia, porque todo lo es idéntico. Entonces estos son agrupados, datos agrupados, y estos sin agrupar. Entonces, sin agrupar. Entonces, ahora viene lo interesante. La moda, que va a ser la variable que tenga mayor frecuencia. Por lo tanto, la moda se la puede representar así y va a ser igual a la frecuencia máxima. En realidad,
La moda no es la frecuencia máxima, sino es la variable, nuestro dato que más se repite. Entonces tendríamos que escribirlo así. La moda, porque en la teoría por ahí, buenos apuntes de cátedra te ponen con frecuencia máxima, pero en realidad la moda es... Apa, epa, se me trancó el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, la puta madre. Bien. La moda va a ser igual en realidad a X de la frecuencia máxima. Porque tenemos que ver cuál es la que más se repite y ese va a ser el valor de la moda. Para, para datos sin agrupar. O no agrupados. En cambio, para datos agrupados, la moda va a ser igual a el valor límite inferior, valor límite inferior de la frecuencia máxima, o sea, de la moda, del intervalo de la moda. El moda va a tener un valor límite superior e inferior y una marca de clase correspondiente. Entonces, la moda se va a calcular a partir del valor límite inferior más la amplitud de clase C, ¿se acuerdan de la amplitud de clase, no? Por la diferencia entre la moda y su anterior, ya la escribiremos, sobre la diferencia entre la moda y su anterior más la diferencia entre la moda y su siguiente. O sea que acá tenemos que x1 es f modal menos f modal anterior. O sea, la, la anterior. Si esta es la f modal, va a ser la modal menos la anterior. Y, y el otro va a ser la anterior menos, la posterior menos la modal. F anterior menos f modal. Si mal no recuerdo era así. Porque no... Ah, no, perdón. La modal va a ser mayor siempre. Había escrito bien en el apunte, yo lo escribí mal. Como la modal es mayor siempre, la diferencia siempre va a ser positiva. Si nosotros ponemos la posterior nos va a dar negativa. Entonces es la f, la puta madre, modal menos f posterior. Uy, la puta, loco, no puede ser. Ay, f modal menos f de la posterior. Posterior a la moda. La marca de clase. Para los datos sin agrupar, xy va a ser igual a xy. Ahora, para los agrupados, xy va a ser igual al límite inferior, límite superior y más el límite inferior y sobre 2. Porque va a ser
acá la media entre estos dos. Entonces tengo que hacer la media aritmética del límite superior y el límite inferior. Espero que se me esté escuchando bien. Si no, subo el volumen. Tema que se van a escuchar todos los ruidos de la habitación. La media muestral que vimos hoy es la misma para ambos. Voy a tener que x es igual a la sumatoria de n igual a 1 de xi fi sobre n. Y es lo mismo. Es lo mismo porque sigue siendo muestral. La mediana. La mediana va a ser igual a, en el caso de los datos sin agrupar, va a ser igual a la variable que le corresponda la posición. La mediana se la toma como la media geométrica. Si comparamos con estabilidad, sería la media geométrica. Pero sería el centro geométrico. El centro geométrico de mi distribución. Tenía un nombre específico. No me estoy recordando. No era centro de gravedad, era centro geométrico. Pero bueno, la media corresponde a la posición central. Por lo que esa posición central va a depender si tenemos n impar o par, si nuestra muestra, cantidad de elementos de la muestra es impar o par. Para el caso de ser impar, voy a tener que x va a ser simplemente el de la posición central, n sobre 2. Se hace n sobre 2 y se busca el valor de x que corresponda a la posición según la cantidad de números que pusieron acá, ¿no? Ahora cuando es par ahí se complica un poquito. ¿Por qué? Porque si vos tenés 6 elementos, 6, acá la medida central estaría acá a la mitad, ¿no? Para poder obtener esta medida, esta media, uno lo que hace es toma estos dos y le aplica la media. Lo suma y le aplica la media sobre n, que es 6. O sea, a ver, no quiero hacer cagada, desaparece, pero bueno. Entonces toma estos dos valores, los suma y se los divide sobre n. Eso es lo que va a hacer. Es la media aritmética de los dos valores centrales. Para eso, no sé si existe alguna simbología, pero yo lo llamo así. La posición va a ser igual a la semisuma de valores centrales. Ahora la media para el lado de datos agrupados es más interesante. Es el valor límite inferior del intervalo que contiene la media, por eso valor límite inferior y, porque va variando, tenemos un montón de intervalos, ¿no? Más es semejante, miran, que comparte eso, la clase por que si quieren la clase en sí es el rango del intervalo, que es el límite superior menos el límite inferior, ¿no? Por
n sobre 2, que es la posición media, menos la frecuencia acumulada que contiene a la media, sobre la frecuencia absoluta que contiene la media. Entonces, para determinar qué frecuencia acá contiene la media, y tengo que hacer este proceso. Este proceso, que para los datos sin agrupar me permite determinar directamente la media, para los datos agrupados es un proceso previo para determinar. Entonces tenemos media aritmética muestral mediana. Y acá tenemos entonces moda media aritmética mediana. Y ahora pasamos con las medidas de posición no centrales. De posición no centrales. No es muy práctico la tabletita esta para dibujar. Preferiría una tablet real. Tenemos la mediana. Entonces tenemos ahora los cuartiles. Cuartiles corresponden a las medidas de posición no centrales. ¿Por qué? Porque cuando tengamos nuestra curva esta, en realidad los cuartiles van a ser los elementos de división. Eh, específicamente los cuartiles por el nombre. El nombre de cuartiles me indica que se divide en cuartos, entonces no. Mi campana o mi grupo de datos los voy a dividir en cuartos, tercios. Fíjense, si yo tengo mi grupo de datos. Ay, ay, qué feo esto. Yo puedo en los cuartiles tener eh, cuantiles, cuartiles, deciles. El nombre genérico es cuantiles, porque depende del tipo de división que yo haga, el nombre que va a tomar. Entonces, en realidad, si quiero ser claro, tengo que llamarlo cuantiles. Según el tipo de división que yo haga, puedo tener cuartiles, si los divido en cuartos, deciles, si los divido en décimos, percentiles, si los divido en 100, etc. Con los que se trabaja generalmente son con los cuartiles. Vamos a tener primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. O sea que vamos a tener U1, U2, U3. A Q1 le corresponde n sobre 4, pues es un cuarto. A Q2, n sobre 2. Y a Q3, n sobre 3 cuartos. ¿Por qué?
Porque el Q3, el Q4, si bien esto se divide en 4, ¿no? El Q4 ya sería n. Sería n4 sobre 4, que es en realidad n. Esto es 1. Por eso se trabaja con estos. Por ahí, por ahí podría parecer contraintuitivo que se trabaje con 3. Pero bueno, nosotros estamos tomando el valor y lo dividimos en 4. Cada se llega al final. Entonces, 1 es acá, acá y acá. Estamos trabajando con estos. Eh, para poder hacer una... Entonces, para poder determinarlo, porque visualmente es difícil cuando tenemos una muestra gigante, lo que se hace es en, en los datos no agrupados, más sencillo, pero nos sirve, es igual que para la media, es no, el proceso que hagamos va a ser el previo para los datos agrupados. Entonces, cuartiles, vamos a tener que la ecuación de posición la podemos llamar PK para cuando n es impar, tendremos PK igual a Kn más 1 sobre 4 con K variando de 1, 2 a 3. Para cuando es par, la posición va a ser igual a K por N sobre 4. De acá yo determino. Entonces, Q1 va a ser igual al valor de la variable para la posición donde para la posición de un cuarto de n. Q2 va a ser igual al valor para el cual de la variable para la cual la posición me da un medio de n, que va a coincidir con la media, ¿no? Q3 va a ser igual el valor de la variable para el cual la posición es igual a 3 cuartos de n. Ahora, para los datos... Uy, qué pesado. Datos agrupados. Tendré que la posición de Q1 es igual a un cuarto de n, la posición de Q2 es igual a un medio de n y la posición de Q3 es igual a 3 cuartos de n. En el caso de Q1 voy a tener Q1, el primer cuartil va a ser igual al valor del límite inferior del intervalo cuartílico del cuartil 1 más, o sea que incluye el cuartil, es el valor del límite nada más que incluye, más el rango del intervalo si quieren, o la amplitud de clase, por la posición, perdón, este acá,
del cuartil. Esta, ¿no? Se dan cuenta que es este valor. Esto sería Q1. Menos la frecuencia absoluta que incluye al cuartil 1. O sea, la frecuencia absoluta correspondiente a donde se encuentra la posición del cuartil 1. Sobre la frecuencia... Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia absoluta que incluye el cuartil 1. De igual manera para la posición 2. Y si ven, para el cuartil 2, que es el valor límite inferior del cuartil 2, siendo que el cuartil 2 es un medio, suena similar, ¿no? A algo que ya conocemos. Por n sobre 4. Recuerden que esto es 4, esto es 2. Esto es acá 2. 2 menos la frecuencia absoluta del cuartil 2 sobre la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia absoluta acumulada, cuartil 2. Y esto, como sabemos que n sobre 2, por lo tanto, U2 es igual a la media, porque coincide, la misma fórmula, ¿no? N sobre 2 es la misma. It's the fucking same. It's the fucking same. Coinciden todo. Pero bueno, sigamos entonces. Me estoy yendo por las ramas. Para el cuartil 3 va a ser el valor límite inferior que contiene el cuartil 3 más C por 3 cuartos de n. Eso podría poner así. Por la frecuencia acumulada del cuartil continente 3 hasta el cuartil, hasta la posición continente cuartil 3, sobre la frecuencia absoluta del cuartil 3. Bueno, acá ya tenemos Q1, Q2, Q3. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Los diagramas de caja. ¿Qué son los diagramas de caja? Bueno, si yo tengo, sería lo correspondiente a esto. Acá se hace un diagramita que indica la posición de los cuartiles y la media. Porque acá voy a tener cuartil 1, acá voy a tener cuartil 3 y acá voy a tener cuartil 2, que es la media. Y esto va a ser L1 y L2. Entonces, ¿qué es un diagrama de cajas? Es lo siguiente. Venimos por acá. Uy, no para el culo esto. Where do we go now? Where do we go now? Joya. El diagrama de cajas va a ser lo siguiente. Esto que voy a dibujar acá abajo, el diagrama de cajas. Llega hasta acá. En teoría todo esto es recto, ¿no? En una distribución simétrica como es la que tenemos acá, de una campana de Gauss, habiendo dividido nuestra muestra en 4, van a quedar marcados la posición de los cuartiles. Vamos a terminar los cuartiles. Y vamos a tener que podemos dibujar una caja de rango escribí mal cuartil. Ser Q artílico. ¿Era con Q cuartil? No. De rango cuartílico
el rango de mi caja, la longitud de mi caja, con colitas L1 y L2, que van a ser iguales a primer cuartil menos 1,5 por RI, que es el rango cuartílico, que va a ser 1 menos 1,5 por Q3 menos Q1, y Q2 más 1,5 por RI, que es igual a Q2 más 1,5 por la diferencia entre Q3 y Q1. Este diagrama va a variar si yo tengo asimetría a la izquierda o asimetría a la derecha. Si yo tuviera asimetría negativa, que es la asimetría a la izquierda. Bueno, pero antes de explicar eso, ¿qué carajo es asimetría, no? Bueno, asimetría. ¿Cómo explicamos asimetría? De la siguiente manera. Asimetría mide el alejamiento de datos hacia un lado o hacia el otro de la media. O sea, el grado de desviación hacia la derecha o izquierda respecto de la media. Para esto hay un querido, conocido estadista que diseñó una ecuación, la ecuación llamada ecuación de Pearson. ¿Qué es la ecuación de Pearson? Pearson. Terrible chabón. Va a ser la media menos la moda. Pearson descubrió que es equivalente para siempre a 3 veces la media menos la mediana. Sabiendo que la media puede correrse del centro de distribución, ya que es afectada por los valores extremos de la variable, porque si yo estos valores afectan al valor de la media misma. Entonces, Pearson pudo establecer una relación entre la acción, donde la diferencia entre la media y la moda es 3 veces mayor a la diferencia entre la media y la mediana. Ahora, si yo a esta ecuación de Pearson realizo el cociente de la desviación, voy a obtener el coeficiente de asimetría, donde el coeficiente de asimetría va a ser igual a x, la media menos la moda, sobre la desviación estándar, que es equivalente a 3 veces la diferencia entre la media y la mediana sobre la desviación estándar. Para poder determinar si determinar la simetría, vamos a partir de esto, uno tiene dos cálculos posibles. Que nos van a indicar si la distribución es simétrica o no. Vamos a tener que, si el coeficiente de asimetría es menor o igual a 0,2, al valor absoluto, si quieren de 0,2, porque puede ser negativo o positivo el valor de asimetría. Mi media, mi valor de X media, es representativa.
O sea que no está, si ocurre alguna desviación, si hay algo de asimetría, es ínfima. Si el valor del coeficiente de simetría es cero, eso quiere decir que tengo una simetría perfecta. Perfecta. Si el coeficiente de asimetría es mayor a 0,2, ahí estamos en un quilombo porque mi media no es representativa. ¿Qué quiere decir eso? Que como medida de posición central voy a tener que elegir o la media o la moda. Y eso implica calcularlas. Cualquiera de las dos voy a poder usar. La que más coherencia sea en el caso. ¿Por qué digo coherencia? Porque eh, cuando veamos ahora distribución binomial, vamos a ver que de estas dos ecuaciones, si yo tengo dos modas, no puedo usar acá una moda representativa porque eh, me va a dar cualquier valor. Voy a tener dos variables cuyas modas van a ser máximas. ¿Y cómo voy a operar esta ecuación con dos valores distintos? Me va a tirar dos asimetrías distintas. Entonces, en esos casos, donde es bimodal, que vamos a ver, sería un caso algo así. Ambas modas son iguales. F modal igual para ambas. Entonces, lo que voy a tener que hacer acá es buscar la media. Porque la, la media aritmética no, capaz no es representativa. Entonces voy a tener que buscar la mediana. Y la mediana en algún punto estará por acá. Porque capaz, como este lado es más pesado, hay más datos, puede ser que mi media aritmética esté acá y mi mediana esté acá. Entonces la mediana por ahí es más representativa. Veremos. Eh, puede dar caso eso. Depende de qué valor nos dé acá. Porque si nos da que x es mayor a 0,2, y bueno, no vamos a poder tomar, que la simetría es mayor a 0,2, no vamos a poder tomar la media. Los tipos de asimetría podemos tener simetría negativa, o a la izquierda también conocida. Ya que mi cola de la distribución está a la izquierda. Acá. Entonces, la mayor masa de muestra está al lado izquierdo. Por eso se inclina hacia ese lado. A pesar de que acá, desde el lado derecho, de mi frecuencia modal. Yo voy a tener la simétrica, que es la campana de Gauss. Ahí. Perfectamente simétrica. Y luego voy a tener la que es asimétrica positiva o a la derecha. Que tiene la cola hacia, como vemos, la derecha, porque la mayor cantidad de datos está del lado derecho. Bueno, acá me sale mal. Sí, porque está por acá.
Bueno, veamos el caso de eh, la distribución binomial. ¿Qué pasa con la distribución binomial? La que estamos viendo hoy. Está. Voy a tener pues acá tengamos así, acá tengamos así. Ay, qué horrible que me salió. Sería tan feo la puta. Disculpen. Los gráficos siempre pasan por el centro de nuestros intervalos, ¿no? Y se hace una proyección. El centro va a caer a donde está la marca de clase, asumiendo que estos son intervalos. Pero bueno, voy a tener dos modas acá, que son iguales, coincidentes. Si los dos picos son al centro, la simetría va a ser próxima a cero. Ahora, si yo tengo eh, puede ocurrir, puede ser que yo tenga y acá tengo el otro valor de la moda, el otro valor modal. Y voy a tener una distribución media rara, que no son simétricos. Si ven, la mayoría de los datos están agrupados de este lado. O sea que tendría una distribución así, digamos. La media va a estar más posicionada hacia la izquierda, puede ser una simetría hacia la izquierda, pero voy a tener dos modas. eh, que me alteran, digamos. Entonces, si los dos picos son simétricos, el centro al centro va a ser una simetría cercana a cero. Si los dos picos están más corridos del centro, la media los acompañará generalmente en una simetría del lado que estén más agrupados los datos. Por lo tanto, la solución a estos casos de los bimodales es recurrir a, cuando hay que determinar el coeficiente de asimetría, es recurrir a la ecuación de Pearson, pero la ecuación de Pearson incluyendo la mediana. Pearson. Entonces, voy a tener que la simetría va a ser igual a 3 veces la diferencia de la media con la mediana sobre el, el desvío estándar. Eh, que para los casos que si recordamos la ecuación de la media, no, es para n sobre 2 igual al valor límite inferior de la posición de la mediana, del intervalo que incluye a la mediana, por el, el rango de intervalo que sería la amplitud de clase, eh, por n sobre 2
menos la frecuencia acumulada de la mediana, que incluye la mediana, sobre la frecuencia absoluta que incluye la mediana. Y en estos casos, si llegase a pediros determinar la moda tendríamos dos modas, moda 1 y moda 2. Ambas modas son idénticas porque la frecuencia máxima va a ser la misma, pero recordando que la moda no es el valor de la frecuencia, sino es el valor de x, o sea, el valor de la variable, se repite modalmente, entonces tendría que terminar los valores de moda. El valor límite inferior correspondiente al intervalo de la moda 1 más la misma ecuación que ya conocemos de la amplitud de clase por la diferencia de la diferencia de la frecuencia modal de la moda del intervalo de la moda 1, vamos a llamarlo prima, eh, anterior y posterior, digamos. Y al valor límite inferior, esta no mezcladura usted puede usar la que quiera. Yo usé de esta forma porque generalmente solamente se ven en el ejercicio por ahí bimodales. La moda 2, valor límite inferior del intervalo que contiene la moda 2 más la amplitud de clase C por la diferencia entre la frecuencia modal 2 y su frecuencia anterior de ese intervalo sobre ese valor que recién expliqué y la frecuencia posterior. Recordando que la diferencia 1 es f modal menos f modal anterior, f modal menos f posterior. O sea, se imaginan que sería eh, esta es la f modal, pero acá vamos a tener esta f, la que está acá, que no sabemos, son distintas a estas que están acá. No sé si se dan cuenta de eso. Por eso habría que calcular dos veces. Pero, en fin. Bueno, ahora viene lo más engorroso y bodrio, que es el desarrollo de las propiedades. Empecemos con la media aritmética. Sí, tengo una silla de madera, por eso suena. Media aritmética, que ya vimos que tenemos media aritmética poblacional, que es este. Y la muestral, que es esta. Acá era N, acá era I, la puta madre. Bien. Tenemos 6 propiedades claras. Claras 6 propiedades. La primera, la media aritmética de un conjunto de datos es un valor constante. La media de cualquier conjunto de datos va a ser constante, siempre, siempre. Al menos que cambien los valores, que se les multiplique a cada valor o se les sume a cada valor. Incluso si se les suma, lo único que ocurre es que la media se le suma un valor, lo único que ocurre es que la media se corre. Si yo le sumo un valor, le sumo más 5. Esto va a ser la media más 5. Pero si se multiplica, sí. Ahí cambia el valor de la media. Entonces, primera
propiedad es que si el valor de la muestra es constante, entonces la sumatoria de cada valor de xy sobre n, que es igual a media, va a ser igual a constante. De esto se puede decir que la sumatoria de xy va a ser igual a x, que también va a ser igual a constante. Constante por constante igual a constante. Esto después nos va a servir. Por eso lo escribo. 2. Segunda. La suma de los desvíos es igual a 0. Sí, por eso usamos valor absoluto. ¿Se acuerdan? La suma de todos los desvíos es igual a 0. Para que los desvíos son simétricos. Por eso hay que usar el valor absoluto. Entonces, si yo llamo al desvío como xy menos a, pero después, porque a es una constante. No, en realidad esto está medio mal. Sí, yo lo voy a llamar. Ya sabemos que el desvío es la diferencia entre el valor de la variable y la media, entonces es medio innecesario para mí especificar primero la constante. Llamarlo a la media como constante para, ¿no? Es innecesario. Uh. Desvío va a ser el valor de la variable menos el valor de la media, que va a ser siempre constante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo hago la sumatoria de de todas las diferencias, todos los desvíos, esto va a ser igual a la sumatoria de xy menos la sumatoria de la media. Esto es igual a la sumatoria de xy menos n por x media. Uy, se me tildó. Por favor. Esto va a ser igual. Podemos usar esta relación donde convertimos. Pero bueno, esto va a ser igual a sumatoria de xy menos n por sumatoria de xy sobre n. Porque en realidad eso es la media, ¿no? Se lo vimos acá. Y eso entonces nos queda que es la sumatoria de xy menos la sumatoria de xy
Esto es igual a 0. 0. Listo, probado. La sumatoria de los desvíos al cuadrado entre una variable xy y una constante arbitraria es un mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Definiendo a q como función de x y a, que es una constante, voy a tener que la sumatoria de n igual a 1 de x menos a al cuadrado es mínimo. Por lo tanto, si es mínimo, debe cumplir que será mínimo si, solo si, la derivada de la función respecto de a es igual a 0 y que la derivada segunda de a es mayor a 0. Son dos las condiciones que se deben cumplir para que sea un mínimo. La derivada segunda tiene que ser mayor a 0 y la derivada primera tiene que ser igual a 0. Eso me indica que hay un punto de inflexión y la derivada mayor a 0 me indica que es un mínimo. Para eso, bueno, tengo que realizar la derivada de q sobre la derivada de a. Va a ser la derivada, el diferencial, la diferencia. X menos a todo al cuadrado. Ay, ay, ay. Esto va a terminar siendo igual a menos 2 por la sumatoria de x y menos a. Esto va a ser igual a 0. Si esto es igual a 0, me implica que la sumatoria de x y menos a es igual a 0. Por lo tanto, me implica que ¿cómo esto es posible? Y bueno, la sumatoria de x y menos la sumatoria si a es igual a x media. Y bueno, lo que hice acá arriba lo hago acá abajo y esto me da 0. Bueno, no me jodas. Después, para verificar que la derivada parcial segunda es mayor a 0, veo que esto va a ser igual a